En este vídeo encontrarás cómo conseguir las entradas, los precios del festival y sobre todo cuánto cuesta ir a Tomorrowland. Muy buenas gente, soy José o JoseGam, nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy vamos a resolver la gran pregunta de Tomorrowland, que es ¿cuánto cuesta ir a Tomorrowland? Para ello no solo me he querido basar en mis resultados, en lo que yo he podido gastar, y por ello realicé una encuesta en un grupo de WhatsApp de españoles en el que, como podéis ver aquí, estáis viendo unos cuantos precios aproximados de lo que ha podido gastar la gente y en el final de este vídeo vais a ver lo que ha votado la gente con resultados de más de 100 personas que han participado en esta encuesta. Por cierto, decir también que este grupo de españoles, yo en mi caso porque soy español, pero vosotros, si estáis viendo este vídeo desde otro país, seguramente podéis encontrar comunidades de vuestros países, que me parece una gran idea porque muchas veces realizan quedadas en el propio festival, como fue mi caso, en el que un día me junté con el grupo de españoles, que éramos aproximadamente 400 personas, y las que muchas de ellas, más de 300, teníamos esta camiseta, que por cierto está chulísima, sobre todo por detrás. Lo que no está tan chulo es cómo conseguir las entradas, y es que en este vídeo, aparte de decir cuánto cuesta ir a Tomorrowland en un sentido económico, también vamos a analizar cuánto cuesta ir a Tomorrowland en un sentido de dificultad de conseguir estas entradas. Porque sí, conseguir las entradas es una tarea prácticamente imposible. Y ahora te voy a decir las mejores formas, o las que yo por lo menos conozco, para conseguir las entradas de este increíble festival. La primera forma es que seáis muy rápidos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, para empezar, para comprar cualquiera de las entradas, de cualquier forma que voy a comentar, las siguientes también, tenéis que hacer un preregistro en la página web de Tomorrowland. Pues bien, si sois muy rápidos, si sois de las 20 primeras personas de vuestro país en realizar este preregistro, tenéis derecho a una preventa en la que os dejan comprar, no sé si hasta 4 o 5 entradas a cada persona. El segundo método que vamos a comentar para comprar estas entradas de Tomorrowland es que tengas un contacto en Bélgica, ya sea un amigo, un familiar, cualquier persona que tú conozcas en Bélgica te puede hacer una compra de estas entradas y te la podría revender, porque las personas de Bélgica, como el festival se realiza en este país, tienen derecho a la compra de entradas en preventa. Otra forma de acceder a estas preventas es que cuentes con el apoyo de algún colaborador, partner, marca que esté presente dentro del festival, como puede ser Coca-Cola, como puede ser Snickers o como fue en mi caso ESN, que es una red estudiantil de estudiantes Erasmus o de intercambio en la que yo, como voluntario de esa organización, he podido acceder a esta preventa. La siguiente opción es la más sencilla para conseguir las entradas, pero por otro lado también es la más costosa, y esto es Global Journey. Global Journey son paquetes de viaje que te incluyen el traslado y el alojamiento, y además tienes una gama muy amplia para elegir entre distintos tipos de alojamiento y para un poco organizarte cómo va a ser tu traslado hasta el festival. Si consigues una entrada de las formas que he mencionado, mi más sincera enhorabuena, pero si no, siempre también te queda la última opción. Existe una waiting list, esta lista de espera sale más o menos en marzo, pero sí es verdad que es para poquitas personas ya de la gente que ha hecho una devolución o algunas personas que han tenido problemas con el pago y esas entradas vuelven a salir un tiempo después a la venta. Ahora sí, vamos a la segunda parte de este vídeo de cuánto cuesta ir a Tomorrowland en un sentido económico. Voy a empezar a comentar los precios con clips que grabé en el festival y también nos vamos a venir aquí a la página web. Lo primero en la web sería seleccionar Tomorrowland Belgium, porque vamos al de Bélgica, que es el importante, y aquí vamos a los Day Tickets. En los Day Tickets, en el caso de que tú quieras comprar solamente un día suelto, tenemos aquí los precios: 129 euros, 139 si no lo compras en la preventa, y lo de debajo serían precios con Comfort Pass, que eso es como una especie de VIP. Si quieres comprar los 3 días juntos, tenemos el Full Madness Pass. En este caso estás viendo 304 euros de preventa, 365 fuera de la preventa. Luego debajo estarían los de Comfort Pass, el VIP, y eso sí, estos dos tickets que hemos mencionado ahora no tienen incluido Dreamville, que es el camping. Y otra cosa a mencionar, el Treasure Case Fee. ¿Qué es el Treasure Case Fee? Esto básicamente es el Treasure Case Fee. Tomorrowland cada año decide hacer un envoltorio original que tiene coherencia con el escenario que nos vamos a encontrar. En este caso ya nos hacían un spoiler de la flor que íbamos a ver
y aquí es donde envían los brazaletes del festival. ¿Qué pasa? Que Tomorrowland te obliga a pagar 20 euros mínimo en el caso de que estés en Europa. Fuera de Europa me parece que son 40 euros para enviarte esta caja con los brazaletes, así que esos 20 o 40 euros los tienes que incluir a cada una de las entradas que encuentras dentro de la página web. Pasamos a Magnificent Greens. Estas son las entradas que yo compré, la entrada más barata de camping, y por 84 euros más te incluiría un día extra del que puedes disfrutar de un escenario que montan en el camping que se llama The Gathering. Que por cierto, si quieres ver todas las instalaciones y los escenarios de este increíble festival, os voy a dejar enlazadas aquí arriba una tarjetita con un vídeo que ya he sacado de cómo es Tomorrowland, y luego también aparte aparecerá en el final de este vídeo. Otra opción que se incluye en Magnificent Greens, este camping más barato, es pagar 213 euros a dividir entre 2 personas por obtener una de las tiendas de Tomorrowland. Esta tienda después, si quieres, te la puedes llevar a tu casa, pero para mí no es una opción muy rentable. Estos puntos de control de acceso que nos encontramos separan lo que es la zona de los pobres y la zona de los ricos. Estamos entrando ahora en el distrito como si fuese los Juegos del Hambre de la zona donde la gente tiene más pasta. Pasamos a las Easy Tents. Aquí veríamos las tiendas ya montadas, tienen electricidad, tienen el colchón inflable, hasta un espejo y luz, y deciros que estas tenemos dentro de los 4 subapartados, uno de ellos para 2 personas, 510 euros a dividir, la otra serían 720 euros a dividir, y por el otro lado tendríamos para 4 personas 998 euros y la espectacular 1.380 euros a dividir entre las 4 personas. Aquí subimos todavía más el caché y esto sería Mountain Go. Esta zona tiene como una mezcla entre tienda y bungalow, y otro apartado en el que son solo bungalows con su ducha privada, con su placa solar y electricidad propia, y estas ya sí están bastante bien. Sobre los precios de Mountain Go, la más barata serían 1.377 euros y la más cara 4.400 euros, eso sí, a dividir entre 2 personas. Y ya llegamos a la zona final del camping. Esto sería la zona donde hay mansiones. Aquí hay muy poquita gente, tan poca gente que ni siquiera tenemos acceso a los precios desde la página web. Yo no sé si es que esto lo tendrán apartado solamente para gente famosa o que tengan mucho dinero. Y el caso es que aquí lo único que podemos encontrar serían imágenes para que veáis cómo son las instalaciones de las mansiones por dentro. Y ahora voy a poneros distintos ejemplos de cosas que podíamos llegar a pagar en Tomorrowland. Eso sí, los precios están en perlas, y digo perlas porque Tomorrowland tiene su propia moneda. Una moneda que tú recargas en tu pulsera, una perla equivale a 1,82 euros. Aquí estamos viendo, por ejemplo, precios de algunas bebidas. Recordad que el precio está en perlas y se paga con la pulsera, tenéis que tocar en la máquina. Y aquí estamos viendo 3,75, 4,25. Eso tienes que multiplicar casi por 2. Os pondré el precio en pantalla de cuánto serían euros. De esta imagen que he rescatado, aunque se ve un poco borrosa, podemos sacar otros precios, como por ejemplo puede ser Coca-Cola o Sprite por 3,64, un vino blanco rosado por 7,73 y luego vodka, ginebra o ron mezclado con Red Bull u otras marcas por 12,30 euros. También tenemos pistas de tenis o de pádel. Los precios los estáis viendo en pantalla, prácticamente 50 eurazos. Sí es verdad que os incluyen la pala o la raqueta si la pides, pero bueno, no es gratuito como el gimnasio. Gimnasio que además también ofrece clases gratuitas de cardio y de boxeo. Y aquí os dejo una foto con los precios del salón de belleza. No me parecía demasiado caro, al contrario que el estudio de tatuaje de al lado, que aquí los precios sí me parecían bastante desorbitados. Para ducharos podéis hacerlo de forma gratuita, pero también si tenéis mucho frío, podéis utilizar esta otra opción. Son unas cabinas que tienen preparadas donde sí sale el agua caliente, y aquí estáis viendo el precio en pantalla, 3,5 perlas, el equivalente a 6,37 euros. Y como veis, sí es verdad que Tomorrowland tiene muchas actividades que son gratuitas, aparte de esta noria. Otra que por ejemplo realicé fue un bumper ball, y con esto quiero cerrar el apartado de precios. Y ahora saco la calculadora y os enseño mis gastos en Tomorrowland. Para empezar, entrada 380 euros, el cofre, la comisión 20 euros, vuelos más maleta facturada, un total de 350, esto es en lo que más va a variar, dependiendo desde donde salgáis. Comidas que yo llevaba compradas en el supermercado desde España,
el día anterior, 20 euros solo. Tienda de Temu, me costó 16 euros, bastante barata la verdad. Perlas, solamente gasté 70 euros en perlas. Un shuttle bus, que era un autobús que nos recogía en el aeropuerto y nos llevaba al festival ida y vuelta, 50 euros. Y en los desayunos que compré allí de Carrefour, solamente 20 euros. Esto hace un total de 926 euros. Y ahora sí que sí, llegamos al final del vídeo. Aquí lo tenemos, estos serían los resultados de la encuesta. Como veis, una tendencia bastante clara. Más del 50% de las personas se gasta entre 1.500 y 2.000 euros en Tomorrowland. Esto estamos hablando de gastos totales. Y también he de decir que en este grupo mayoritario de personas están incluidas bastantes que han comprado el paquete global, el Global Journey. En mi caso, yo soy una de esas 3 personas que ha gastado menos de 1.000 euros y ha sido por el simple hecho de que he podido acceder a una de las entradas de preventa. Si no, yo creo que es imposible gastar tan poco. Aún así también porque yo soy una persona que gasta muy poco. Pero si no, ya veis que de 1.000 euros para arriba casi seguro. Y lo más normal es que gastéis entre 1.500 y 2.000 euros en gastos totales de este increíble festival. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.